Ciudadanos. José Tello, ¿cómo le va, ministro? Bienvenido. Nicolás, es un gusto. Muchos temas de interés, vamos rápidamente, porque el tiempo apremia. Son muchos los asuntos en la coyuntura que se suscitan en su sector, ¿verdad? Ayer llamó la atención, usted fue rotundo y tajante, diciendo vamos a defendernos de lo que ha sido pues un golpe de Estado, ¿no? Del golpista Pedro Castillo, así con todas sus letras. Claro que sí, porque lo que sucede, y eso tiene que quedar muy claro para la población, es que el 7 de diciembre se quebró el orden constitucional. Cuando el señor Castillo sale y da un discurso en el cual literalmente destruye el Estado de Derecho al disolver el Congreso, terminar el Tribunal Constitucional, en realidad controlar todo el Estado de facto, en ese momento se quebró el orden constitucional. El señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, se convierte en un presidente golpista, en todo el sentido de la palabra. Y obviamente configura delito de rebelión. Entonces, lo que sucede, porque la propia Constitución así lo prevé, es de que nadie en este país está obligado a acatar lo que ordene, mande Correcto. un golpista. Así de claro. A que no se haya acatado no quiere decir que no se concretó el delito, digamos. Porque es absurda esa tesis que dicen que no se configuró, que hubo tentativa. No hubo tentativa, lo configuró tal cual. Es un delito, es un golpista. Delito e infracción constitucional y vacado con idoneidad. El hecho concreto se dio. Entonces, lo que luego sucede es que en el país, evidentemente, no hubo eco a este golpe de Estado, que sí se consuma. Entonces, al no acatarse al golpista, al expresidente Pedro Castillo, no acatarse sus órdenes, simplemente opera todo el sistema de justicia como ya lo hemos visto. Sí. El señor es intervenido, detenido, puesto a derecho y evidentemente se evitó también lo que se estaba evidenciando como un plan de fuga, que el señor lo niega ahora a todo nivel, pero sin embargo es clarísimo que había un plan de fuga. Bueno, bien menciona usted el tema, o bien recuerda que se quería implantar un gobierno de facto donde incluso se ordenó la detención de la fiscal de la Nación. Por supuesto. Entre otras figuras, por supuesto, ¿no? Personalidades. Por supuesto. Y eso ya configura que no le hayan hecho caso, porque evidentemente ninguna institución, ni la Fuerza Armada... Iba a ser cómplice. Iba a ser cómplice de esto, es otra cosa. Claro que sí. Ahora, para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no se tienen que agotar todas las vías nacionales? Existen mecanismos de cautelares. Correcto. Y lo que él está haciendo es accionarlo. Nosotros, evidentemente, estamos muy atentos en la Procuraduría Supranacional, que es la que tiene que ser notificada, para ver cómo evoluciona estos pedidos que se han presentado en medida cautelar. Pero también estamos recurriendo a opiniones y también ayuda, apoyo de algunos juristas, como por ejemplo el doctor Alberto Borea, quien nos está ayudando en... Ad honorem han recalcado Ad ustedes. honorem, sí. Y creo que eso es algo importante porque definitivamente, pues, ante una situación en la cual se intentó quebrar el orden constitucional, hay que poner las cosas donde corresponden y no caer en esas narrativas que en verdad pues distorsionan la realidad. ¿Ya, digamos, la comisión se ha comunicado con el Estado peruano? Todavía no hay una notificación. No hay Eso puede tomar un tiempo, hay que dejar que siga procesalmente su curso. Lo que sí, nosotros como Estado peruano estamos muy atentos, Nicolás, muy atentos, hermanos peruanos a nivel nacional, de defender lo que viene a ser este Estado de Derecho que estamos salvaguardando, este orden constitucional, este sentido que le queremos dar a un país que sin lugar a dudas tiene que empatar con la democracia. Que tiene que resolver muchos problemas sociales, ¿no? Que los resuelva, pero siempre dentro del orden constitucional, Nicolás. Eso es lo más importante. Respetemos la Constitución, las leyes, hagamos las cosas bien y nuestras diferencias las podemos solucionar. Recordemos que hemos tenido del 2016 al 2022 un periodo tan complejo en nuestra historia, que hemos visto renuncias, vacancias de presidentes, disoluciones de parlamentos, elecciones complementarias. Ha sido de verdad un periodo muy complejo. Sigue siendo. Y polarización también. Polarizaciones, pero esperemos que eso se vaya superando. Lo importante es que el orden institucional
con todos estos problemas políticos, se mantiene y debe mantenerse. Ahora, hay que confiar en la independencia también de la comisión, en su labor, ¿no? Porque hay como una corriente, digamos, ¿no? Una narrativa que baja incluso desde gobernantes cuyo accionar y discurso ha sido condenado por el propio gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Cuyo accionar lamentablemente bajo un sesgo ideológico que no les permite ver la realidad. Tratar de victimizar a un golpista, eso no tiene ningún tipo de asidero. Pero ayudan en la defensa de Castillo. Sí, Probablemente pero también, por ejemplo, esta narrativa en el caso del señor Andrés Manuel López Obrador, para ser muy claros, puede tener una narrativa que incluso colinda con lo misógeno, por las expresiones que emplea contra nuestra presidenta constitucional, Dina Boluarte, pero además también, y obviamente faltando el respeto al Perú, porque cuando tú atacas a un presidente de Estado, evidentemente encarna la nación, es la doctrina internacional, o sea, el presidente o presidente de la República encarna la nación. Pero más allá de estos hechos que son aislados de un gobernante, que no traducen tampoco el sentir de un pueblo hermano como es México, y hay que ser bastante enfáticos en eso, México es mucho más allá de Manuel Andrés López Obrador. Entonces, definitivamente lo que tenemos nosotros acá es una situación que esperemos que se termine superando, pero yendo al punto, este tipo de narrativas de victimización por sesgos ideológicos no tienen que darse. Es terrible, o sea, no se puede admitir eso y sobre todo tampoco no se puede admitir una injerencia. El Perú es un país soberano, es soberano. Nadie puede meterse en temas peruanos. Nicolás, nosotros, por más diferencias ideológicas, por más diferencias que hay en nuestras posiciones políticas frente a determinados temas, por más diferentes que seamos, diversos, siempre tenemos que cerrar filas tras un solo tema, y es la soberanía nacional. En ese momento todo el mundo deja de lado sus diferencias y cierra filas. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, porque no podemos admitir este tipo de injerencias. Aunque es prematuro, en el gobierno, en el Ejecutivo han hablado de la posibilidad, por ejemplo, porque claro, si va Pedro Castillo a la comisión es para que finalmente, usted decía, hay que hacer valer nuestra soberanía, pero si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice se repone al señor Castillo, se tiene que reponer. Lo que ocurre es que nosotros estamos adscritos al sistema interamericano y eso es algo que debemos mantener. Pero no se contempla un retiro de eso definitivo. No se contempla porque eso sería un retroceso. Pero en lo que también debemos nosotros estar muy claros como país es que el Estado va a hacer valer sus derechos y que además la razón nos asiste, porque existen pruebas contundentes de todo lo ocurrido. Entonces, acá lo que debe quedar por demás como tranquilidad para todos nosotros es que vamos a hacer valer la verdad en foros internacionales, como corresponde. Y esta narrativa que distorsiona la realidad no va a terminar venciendo. Ahora, si algo destaca desde el día 1 el gobierno de Dina Boluarte, la propia mandataria, es que siempre dio la cara, ¿no? Siempre fue transparente, nunca dijo no, siempre ofreció el diálogo, siempre llamó al diálogo, no solamente a instancias nacionales, a las autoridades locales, provinciales, regionales, distritales, sino también en el ámbito internacional, a la Unión Europea, a la OEA y ahora a la ONU, ¿no? Entiendo que Naciones Unidas pide, no es vinculante, pero sí pide información al Estado peruano de las acciones de represión, digamos, a las protestas sociales, o cómo está actuando la fuerza de orden. A ver, lo que ha llegado recientemente es un documento que no es vinculante, pero que también debemos aclarar. No es un documento de Naciones Unidas como tal. No es un documento del Consejo de Derechos Humanos, tampoco es un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tampoco es un documento de un Estado parte del sistema de las Naciones Unidas. Son especialistas internacionales que tienen, digamos, la condición de ser parte de una sociedad civil internacional, veámoslo, y que simplemente han emitido una opinión, con un conjunto de ellos, un grupo de relatores, la cual ha sido trasladada al gobierno peruano como una posición de parte, una opinión de parte de ellos.
Y nosotros, en nuestra apertura, vamos a responderle en los próximos 60 días, aclarándole para mejor conocimiento toda esta situación. Pero no tendrían por qué tampoco hacerlo. Pero lo vamos a hacer, porque en el Perú no tenemos nada que ocultar y vamos a decir las cosas tal cual son, pero hay que darle su lugar. No estamos tampoco dejándolos de lado o no dándoles, digamos, un nivel de importancia, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a darle, como corresponde, esa apertura que le damos a todos aquellos que requieran de información clara y precisa de cómo ocurrieron los hechos acá en Perú. Pero sí quiero ser muy claro y preciso, no es Naciones Unidas como tal. Ninguno de los órganos, ni tampoco un Estado que forme parte de Naciones Unidas. Y aunque, claro, van a pasar 2 meses para que se pronuncien, digamos, sobre esto en específico, ¿de qué va, digamos? ¿En qué línea va este pronunciamiento sobre la actuación de las fuerzas del orden? Vale decir, por ejemplo, las muertes que se recuerdan están siendo investigadas, el Ministerio de Justicia también está digamos, actuando en ese sentido. A ver, lo que ocurre es que hay que separar las cosas. Las investigaciones vienen a cargo del Ministerio Público. Correcto. Es quien está llevando adelante las investigaciones. Por ejemplo, han habido organismos, básicamente ONGs internacionales, Amnistía Internacional, para ser más claro, han dado opiniones. Correcto. A nivel local, la Coordinadora de Derechos Humanos también han dado algunos informes, pero ellos hacen sus propias investigaciones. Incluso la prensa también, prensa e investigación, ha hecho lo suyo. Pero quien conduce en el Estado peruano las investigaciones tal cual es el Ministerio Público, la Fiscalía. Ellos son los que conducen. Y sobre eso hay avances que se tienen que dar. Pero las consultas van a ir al Ministerio de Justicia, que después tendría que consultar con el Ministerio Público. Digo, si es que estos organismos piden información al Estado peruano. Le piden directamente al Ministerio Público. Cuando ha venido acá, por ejemplo, Amnistía Internacional se ha reunido con diferentes, hasta con los estamentos policiales. ¿Y los representantes políticos no tienen nada que decir? También. ¿El Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa? También hay reuniones con ellos. La apertura es integral del Estado, pero entendiendo que cada componente del Estado cumple un rol, con independencia, por ejemplo. El Ministerio de Justicia tiene una rectoría de lo que es el sistema de justicia en general, pero en lo que se refiere al aspecto funcional, es decir, el funcionamiento de cada uno de los integrantes, el Poder Judicial es autónomo, es un poder del Estado. El Ministerio Público también es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene la titularidad de la acción penal y la legalidad, o sea, garantizar la legalidad en el país, o sea, cumple sus roles. Y eso es importante de que quede bastante claro para la población. Nosotros, desde el sector justicia y derechos humanos, hacemos todo lo que nos corresponde de acuerdo a nuestras funciones. De hecho, como también esta campaña de las reparaciones, ¿no? También es parte del... Permíteme precisarte, no reparaciones. Estamos hablando de un apoyo solidario y que no solamente tiene un carácter económico, sino también hay mucho más cosas. Es un apoyo que se da de una manera multisectorial a los afectados. Claro. ¿Por qué la precisión? Porque no se... Las reparaciones las va a dar el Poder Judicial. Correcto, porque tiene que haber una sentencia de por medio. Claro que sí, ese es el punto, Nicolás. Tiene que haber una sentencia, ahí hablamos de reparaciones, de resarcimiento. Un apoyo, digamos. Lo que estamos viendo ahora es un apoyo solidario. Asistencia social. Asistencia social, donde también, además, hay una respuesta múltiple, porque, por ejemplo, en lo que se refiere al Ministerio de Educación, dentro de esta comisión viene apoyando con becas, con programas que pueden facilitar el acceso a una educación de mejor calidad para los deudos de los fallecidos. Los hijos, los huérfanos. Claro, de los heridos, por ejemplo, también los hijos. También. Entonces, es un tratamiento que nosotros le damos de una manera multisectorial. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en participación en programas, por ejemplo, los programas que tiene el MIDIS, y así podemos ir sumando los esfuerzos. Recientemente se ha agregado, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, acceso a vivienda, en fin, o sea, todo eso forma parte de una respuesta solidaria del Estado peruano a estas personas. Integral. Sí, y que hay que ser claros, nada va a devolverte al ser querido que has perdido. Lo que tratamos de hacer acá, en medio de este dolor, es de ser solidarios, nada más. Y también
queremos señalar que esta comisión viene desarrollando sus labores con un acompañamiento que es importante de parte de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Interreligioso y además el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Nosotros la próxima semana debemos estar en Ayacucho completando una mesa de trabajo que estamos avanzando de manera constante y permanente. Ya que toqué el tema, aprovecho para consultarle. ¿Todos los afectados, digamos, entre los familiares de los fallecidos y los heridos, todos han accedido a este apoyo? Están accediendo, es un proceso que ¿Pero el número es importante todavía o recién se está poco a poco dando? Recordemos que esta comisión comprende tanto a civiles como miembros de las fuerzas policiales, tanto fallecidos como heridos. Las personas que están accediendo son personas con las cuales se está haciendo un trabajo de verificación, porque hay que tener en cuenta que la realidad muchas veces nos coloca situaciones bastante complejas. No podemos entrar en cada caso a detalle, pero no es tan sencillo a veces el terminar de validar quiénes son realmente los que pueden resultar beneficiarios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque finalmente este apoyo solidario es un apoyo gestado con recursos públicos, entonces hay que ser muy meticulosos. Lógico. Y sobre todo también muy respetuosos de este proceso. Sí, claro que es doloroso. Es doloroso, o sea, hay que manejarlo muy fino, o sea, en ese punto siempre pido que haya la prudencia del caso para entrar en mayor detalle sobre eso, pero queda claro que el trabajo se viene dando de una manera bastante ordenada, constante, y esperamos en el muy corto plazo tener ya resultados concretos. Para ir terminando, y aunque claro, no podemos hablar en ese sentido, es totalmente distinto a la posición de México, a la posición de Argentina en su momento, Chile, Colombia, pero el gobierno de Estados Unidos prácticamente le conmina al Perú a ponerse de acuerdo, ¿no?, en sus principales poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Pónganse de acuerdo y adelanten elecciones. ¿Cómo toman esa, no sé cómo decirlo, una sugerencia, recomendación? Es que son los puntos de agenda dentro de lo que viene a ser nuestro... No es algo vinculante tampoco, algo, pero es expresarse sobre una preocupación también que... Es que es una preocupación que ya... Que tenemos todos, ¿no? Claro. Y aparte que ya viene de comentarios anteriores por parte de la comunidad internacional. No se ha pedido un pronunciamiento del gobierno de Dina Boluarte sobre eso, o sea, el gobierno de Estados Unidos no. Lo que pasa es que se tiene que solucionar la crisis política, pero dentro de lo que viene a ser los parámetros que obviamente son de conocimiento público. Siempre se ha hablado de el dialogar y siempre la OEA, diferentes países, Estados Unidos, por ejemplo, han pedido, exhortado que se dialogue. Lo que no podemos nosotros confundir, porque hay por ahí una retórica muy equivocada, es decir, un discurso muy equivocado, es decir que, claro, en el caso de Estados Unidos no decimos nada, pero en el caso de México sí. Falso. En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador toma partido y defiende abiertamente a Pedro Castillo. Es más, lo victimiza y es más, ataca frontalmente a la presidenta. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Perfecto. Pero no va a haber una respuesta. O sea, no se ha pedido un pronunciamiento y una respuesta al gobierno de Dina Boluarte. Ya sabemos cuál es su postura. Sí, pero ¿se ha pedido o no se ha pedido? Sobre el punto, Nicolás, eso es algo que corresponde que la presidenta de la República, como titular de nuestras relaciones exteriores, evidentemente con la asistencia de Cancillería, resuelvan. Ellos van a ver en su momento cómo el tema. Y por último, hoy se reúnen en el Congreso nuevamente, segunda legislatura, periodo 2022-2023. Tienen fe y son optimistas de que ahora se va a lograr. ¿El Ejecutivo pretende nuevamente entrar en este terreno y presentar un nuevo proyecto o ya ustedes hicieron su parte? Hemos presentado hasta 2 proyectos. Corresponde que el Congreso delibere y resuelva esta situación. Esperemos que lo haga de una manera muy clara para toda la población, que sin lugar a dudas espera pues que este tema sea resuelto. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Nicolás. Gracias. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, ha estado aquí en la edición matinal. Nos hemos pasado, gracias a la gerencia de televisión por esos minutitos extras. Era pertinente, era importante poder abordar todos estos temas con el ministro Tello. Nos vamos hasta el